Bienvenidos a la serie La Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios. Durante un tiempo estaremos subiendo videos con estudios sobre cada capítulo y cada versículo de esta carta. Pero mientras tanto, tenemos una introducción de identificación para iniciar. Efesios es uno de los grandes libros del Nuevo Testamento. Es la obra más grande que se ha escrito en toda la historia. A través de las edades, los cristianos han seguido la opinión de Juan Calvino y han reconocido esta carta paulina como su porción favorita de las Sagradas Escrituras. Sin duda, es el más majestuoso cuadro de la iglesia y la unidad del pueblo de Dios que encontramos en la palabra de Dios. En Efesios vemos la doctrina bíblica de la elección de los creyentes en Cristo Jesús como la primera bendición que señala el apóstol Pablo. La carta a los Efesios es un excelente resumen maravilloso, conciso, de las buenas nuevas cristianas y lo que ellas implican. Nadie puede leerlas sin sentirse movido al asombro y la adoración, ni dejar de ser desafiado a una vida consecuente después que termina de leer esta carta. Tenemos varias opiniones acerca de la carta de algunos teólogos. Por ejemplo, Robinson la llamó la corona de los escritos de San Pablo. William Barclay cita la afirmación de Samuel Taylor, que la describe como la más divina composición humana, y añade Barclay su propia opinión y dice que esta carta es la reina de las epístolas. Pearson la definió como la epístola paulina del tercer cielo. Otros la han llamado la epístola más profunda de los escritos de Pablo. Otros la han llamado un poema de Cristo y su iglesia. Esta epístola nos dice mucho en cuanto a nuestra vida como cristianos, nuestra religión, nuestra familia, nuestro trabajo. El consenso general sobre Efesios es que se ubica en el plano más elevado en la literatura devocional y teológica de la iglesia. En esta carta vemos que el propósito eterno de Dios es crear a través de Jesucristo una nueva humanidad que se destaca en brillante relieve sobre el sombrío trasfondo del mundo antiguo. Porque la nueva sociedad de Dios está caracterizada por la vida en lugar de la muerte, la unidad y la reconciliación en lugar de la división. Esta carta tiene secciones doctrinales muy importantes que tratan primordialmente con Cristo. Necesitamos reconocer la importancia de leer esta carta del apóstol Pablo a los Efesios como una palabra inspirada de Dios. Siempre que nos refiramos a los pensamientos o a las palabras de Pablo en esta carta, deberíamos observar que fue el Espíritu Santo que la inspiró. Esto está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Por lo tanto, las palabras son para nosotros tan verdaderas y autoritativas como las fueron para los lectores y oyentes originales del contexto de esta carta. Pablo no dirigió su carta simplemente a los ciudadanos en Éfeso, sino a los santos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Los miembros de la comunidad de creyentes santos son los que han sido llamados y apartados para Cristo. Santos son todas las personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su mirada fija en Cristo Jesús. Pero bueno, ¿quién es el autor de esta carta? El texto bíblico señala con claridad a Pablo como su autor en el versículo 1.
se presenta como Pablo, el apóstol de Jesucristo. Aparece nuevamente en otro lugar de la epístola, en el capítulo 3, versículo 1. Hay una clara referencia personal en el capítulo 3, versículo del 2 al 8. Es claro, se trata de un judío. También capítulo 2, versículo 11, ahí lo vemos. Como vemos, la gran carta a los Efesios comienza con la autoidentificación del escritor, el apóstol Pablo. La carta la escribió Pablo, claro que sí, el apóstol Pablo a los gentiles. Capítulo 9, versículo 15 de Hechos, en Efesios capítulo 3, versículo 1. La iglesia ha aceptado universalmente la paternidad literaria del escrito, como de Pablo. Desde el primer siglo hasta el siglo XIX, que han empezado algunas controversias acerca de quién es el autor original de la carta, pero los creyentes continuamos siguiendo y estudiando esta carta y mirando todas las partes de cada una de ellas, y siempre vamos y entendemos que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Pero, ¿quién son los destinatarios? Bueno, en el versículo 1 de la misma carta lo encontramos. La gramática griega del versículo 1 nos aloja el nombre del lugar, porque dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta era una carta circular para la iglesia de Asia Menor. Posiblemente como carta circular, el nombre del lugar de la iglesia era dejado en blanco para que fuera suplido cuando era leída en voz alta en las diferentes iglesias. La carta a los Efesios fue escrita primordialmente para los gentiles. En el capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 17, y lo dice: los cuales Pablo no había conocido personalmente. Capítulo 1, versículo 15, ahí podemos leer. Pero ¿desde dónde fue escrita esta carta? ¿Desde una prisión? Bueno, miremoslo. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, ahí lo encontramos. Es probable que Pablo la escribiera más o menos en el mismo tiempo en que hizo Colosenses y Filemón, entre los años 60 y 63 después de Cristo, cuando todas las evidencias indican que estaba preso. Lo más probable es que este encarcelamiento fuera en Roma. Pablo escribió mientras se encontraba prisionero por 2 años en Roma, aproximadamente como Lucas nos muestra en Hechos capítulo 28, versículo del 16 al 30 en adelante. También Pablo hace mención de su encarcelamiento en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. Pero hablemos acerca de Éfeso, de esta ciudad. ¿Qué estaba pasando en esta ciudad en este momento? ¿Qué es lo que estaba surgiendo durante este tiempo? Esta era la ciudad más importante en el occidente de Asia Menor, la actual Turquía. Era una intersección de las principales rutas de comercio y un estratégico centro comercial. Estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del río Castro o Caister, a 5 kilómetros del mar Egeo y entre las montañas de Coresos. Su excelente acceso al mar la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Éfeso ostentaba un templo pagano dedicado a la diosa romana Diana. Hechos capítulo 19, versículo del 23 al 41, ahí lo encontramos. Diana es el nombre latino de la diosa griega Artemisa. El templo de Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba situado al noroeste de la ciudad. Este templo era una forma de ganancias como de perversión inmoral. Según la historia, el templo de Diana fue destruido en el año 262 después de Cristo y nunca más fue reconstruido. Según Hechos, Pablo visitó Éfeso 2 veces. Una hacia el fin de su segundo viaje evangelístico, cuando iba con prisa hacia Jerusalén, y durante el tercer viaje misionero. Durante casi 3 años, Pablo hizo
de Éfeso un centro de evangelización masiva. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21, y hay otros versículos y capítulos que podemos citar acerca de este tiempo donde estuvo Pablo en Éfeso. Y al parecer la iglesia floreció allí por un tiempo, aunque no sin necesitar exhortación adicional. Como dijimos, Éfeso llegó a ser un centro importante para la iglesia primitiva. Timoteo fue dejado ahí para cuidar a la iglesia después de la ida de Pablo. Timoteo capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, ahí lo encontramos. Y los personajes, ¿cuáles son los personajes en Éfeso? Timoteo es uno de los personajes. Apolos también es otro. Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 26. Priscila y Aquila, Hechos 18, 26. Y Tíquico, capítulo 6, versículo 21 de esta misma carta. Así que estos son los personajes que aparecen en esta carta. Pero ¿cuáles son las características de la carta? Es no ocasional. ¿Por qué no ocasional? Porque puede ser leída en muchas iglesias. El género único de una carta cíclica o circular con una presentación extendida lógica a las mismas verdades. Que se diría en diferentes lugares o en diferentes iglesias. Pablo escribió 4 cartas durante el tiempo de su prisión. Los escritos son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tíquico, junto con Onésimo, probablemente tomaron las cartas de Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón hacia Asia Menor. La carta a los Efesios, además de ser una carta impersonal, es como un sermón que prepara a las demás iglesias de la herejía venidera. ¿Y cuál es la estructura de la carta? Bueno, se divide en 2 partes, como casi todos los escritos del apóstol Pablo. En la primera parte encontramos la unidad de Cristo, en los capítulos del 1 al 3, o la parte teológica, lo que Dios ha hecho, el indicativo que vemos aquí es como la iglesia y el plan de salvación. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos escogidos, somos redimidos y unidos en Cristo. La segunda parte de esta carta es la unidad de la iglesia o la parte de la aplicación. Eso lo encontramos en el capítulo del 4, 6. Lo que a nosotros nos corresponde hacer. Este es el imperativo. El plan divino y la parte que desempeña la iglesia encontramos aquí, donde todos los miembros estemos en unidad, en amor y nueva vida en la armadura de Dios. Nota muy importante, el indicativo que vimos aquí es usado para expresar ocasiones reales como pasado, presente, futuro y condicional. Pero además de las partes que hemos mencionado, ¿cuáles otras partes podemos mencionar de la parte teológica y espiritual de la carta? Bueno, el Padre en su propósito eterno nos elige a nosotros para ser sus hijos. El Hijo nos redime con su sangre, el Espíritu Santo nos sella y es la garantía de nuestra herencia. Más adelante estaremos estudiando cada una de estas partes. En otras palabras, Él nos ha llamado para ser santos e irreprochables en el amor, hacernos hijos suyos, redimirnos en Cristo y darnos la fuerza del Espíritu Santo. Cristo Jesús es el centro de toda esta bendición. La salvación es un don gratuito, o lo que le llamamos salvos por gracia. La iglesia es el único cuerpo de Cristo donde ambos, judíos y gentiles, son reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. La iglesia es la familia de Dios, es el templo de Dios. La iglesia, por su existencia, declara la sabiduría de Dios y el propósito eterno de Dios, por el cual toda la familia recibe su nombre. También encontramos la parte del ruego por la unidad de Pablo en el capítulo 4, versículo del 1 al 16.
donde buscamos una unidad y una perfección de la iglesia en Cristo Jesús. Y la sección práctica, donde está enfocada la sección práctica, está en capítulo 4, versículo 17 y capítulo 6, versículo 24. En adelante, donde vemos una vida en el Espíritu Santo. La iglesia es la esposa sin manchas de Cristo. La iglesia es el ejército de Cristo. En su hogar, en el trabajo y en todo lugar, Dios es quien cuida de la iglesia y le da la victoria y el poder. En otras palabras, Dios trae todo bajo su dominio. Y también encontramos la parte escatológica en esta carta, y es la parte escatológica consumada. En el capítulo 2, versículos 5 al 6, dice que en nosotros en regiones celestiales, en la diestra del Padre, como un hecho dado, porque en la mente de Dios ya existe. En Él nada cambia. Por eso hablamos de una escatología consumada. Cuando existe algo en la mente de Dios, es porque es algo que ya está podado. ¿Y cuáles son los versos claves de esta carta? Está capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. También está el capítulo 5, versículo 25, donde dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la palabra o las palabras claves de esta carta? Tenemos una de las primeras palabras claves: en Cristo. Pablo usa esta expresión 9 veces y más de 30 veces en otras formas gramaticales. Cristo es la cabeza del universo y de la iglesia. Con relación a la iglesia, Cristo es el origen y la meta de la iglesia, el principio y el final. La iglesia nace en Cristo y persigue a Cristo. Esto enfatiza la unidad de todas las cosas en Cristo, donde Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad y en el mundo, cosmos. En otras palabras, podemos decir que Él nos ha escogido a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros tenemos un dueño. Otra de las palabras que aparecen con frecuencia en esta carta es juntos, en los lugares celestiales. Riqueza también aparece, unidad aparece y uno, indicando la unidad y el amor. Esta carta habla de la iglesia en términos de la iglesia local, habla de la iglesia en términos universales. Bueno, ¿por qué decimos eso? Bueno, la iglesia en esta carta es descrita como católica universal, no católica romana, sino católica universal. Eso está en el capítulo 1, versículos 22 al 23. También como iglesia apostólica está en el capítulo 2, versículo 20. Y está como iglesia santa, capítulo 5, versículo del 26 al 27. Pablo urge al cristiano a ejercer su voluntad para vivir un estilo de vida que agrade al Señor. La salvación centrada en los propósitos eternos de Dios. Y está donde la vemos garantizada por el Espíritu Santo que ahora habita en nuestro espíritu. La vida del cristiano debe reflejar lo que él y ella es en Cristo. Según Efesios, para sus escogidos hay grandes beneficios de parte de Dios. Y los estaremos estudiando más adelante. Por ejemplo, vamos a estar viendo su gracia, su paz, su voluntad, su herencia, su poder, su amor, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fortaleza y su armadura. Grandes beneficios que podemos encontrar en esta carta para cada uno de los creyentes. Entonces nos vemos más adelante, donde estaremos estudiando cada una de las partes, cada capítulo y cada versículo de esta carta. Así que desde ya le damos la bienvenida para los siguientes estudios que tenemos durante un tiempo sobre esta carta. Bendiciones.